sea tu nombre, Señor. En esta mañana, Señor, te damos las gracias por habernos dado otro nuevo día, Señor. Y te pido, Señor, que si te hemos fallado, Señor, que nos perdones, Señor, y bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos, a nuestros invitados, Señor, y sepáranos de todo mal, Señor, y ayúdanos a retener todas las cosas buenas, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a nuestro hermano Abel, Señor, que él va a hablar en esta mañana, Señor, tu palabra, que seas tú, Señor, quien hables tú, Señor, que todas las palabras que diga, Señor, y lo diga en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos, nuevamente. Estamos contentos porque tenemos aquí invitados. Tenemos aquí en esta mañana a nuestra hermana Nelly. Bienvenida, Nelly. Vamos a comenzar en esta mañana con un mensaje que nuestro hermano lo va... No aparece en la pantalla. El sermón de esta mañana se titula La injusticia, ¿Dios la pasará por alto, hermanos? Claro que no. Dios es justo. Entonces debemos de tomar en cuenta que las historias que voy a mencionar, algunas en la palabra de Dios, que sirvan para nosotros inspirarnos a no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado, porque recuerden que Dios es justo y no permitirá que la injusticia pase por alto. Hermanos, todos los que estamos aquí presentes, ¿queremos ir al cielo o no? ¿Por qué? Si vamos a ir al cielo y si hacemos algo que a Dios no le gusta, ¿cómo es que vamos a ir al cielo y que las cosas malas o iniquidades que hagamos se pasen por alto? No. Lo tenemos que pagar aquí, antes de ir al cielo, para que cuando estemos en el cielo ya no tengamos que pagar nada, lo vamos a tener que pagar aquí. A veces nosotros miramos a nuestro alrededor y decimos, Señor, ¿pero por qué me está pasando esto? ¿Por qué aquello? Pero nosotros en algún momento hemos hecho algo incorrecto y la justicia que a Dios le pertenece la justicia, Él no puede pasar por alto eso. Tenemos que mirar que Dios es justo y que Él se encarga de mantener la equidad en todo el universo. Así es que nosotros, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con nuestras acciones, con nuestras palabras, porque Dios no va a pasar por alto. Usted se preguntará, bueno, hermano, ¿Dios no ya nos perdonó? Claro que ya nos perdonó. Claro que sí, pero siempre hay una consecuencia. Voy a poner un ejemplo. Si yo he fumado unos 20 años y después me arrepiento y me bautizo y de repente llego como el médico y me dice, tiene cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque hubo una consecuencia de mis acciones. Entonces debemos de mirar el por qué Dios es justo y no va a permitir que la injusticia se pase por alto. De acuerdo a la cita que leyó nuestro hermano Daniel en primera de Tesalonicenses, 5:22. ¿Alguien me la puede leer, por favor? Una voz fuerte y potente. Ahí nos está diciendo Pablo que debemos de abstenernos de todo mal. ¿Por qué no nos está diciendo? Nos está dando una advertencia que tengamos de tener cuidado. Y vamos a también a
a mirar cómo en el pasado se ha negociado o se ha trabajado con la palabra de Dios, y lo dije bien, con la palabra de Dios. Algunas personas en el pasado dijeron que el bien justifica los medios. ¿Le gustará a Dios eso? A veces nosotros decimos, bueno, es que lo hice en el nombre de Dios. No, tenemos que darnos cuenta el por qué ocurren las cosas. Y vamos a mirar una historia que está en el Antiguo Testamento, y este personaje se llama Jehú. ¿Quién de los aquí presentes ha escuchado alguna vez la historia de Jehú? Nosotros sabemos que Jehú era un siervo de Acab. Jehú, él estaba al mando de Acab, pero de pronto nosotros nos damos cuenta quién fue Acab y quién fue su esposa Jezabel. Ellos, en el pasado, y la historia está en Segunda de Reyes, todo el capítulo 9 y 10, pero vamos a relatarlo rápidamente. Jehú llegó a ser rey de Israel porque Acab y su esposa Jezabel estaban haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Jehová. Ellos llevaron la idolatría y prácticamente separaron el pueblo de Dios y lo llevaron a la idolatría. Y eso no podía pasar por alto delante de los ojos de Jehová. Entonces usó a Jehú para que los destruyera. Y aquí en Segunda de Reyes capítulo 9 nos dice que a Jehú se le encomendó. ¿Quién le encomendó? Dios. Dios le encomendó que tenía que acabar con toda la casa de Acab. Ahora, a veces Dios nos da una orden, pero no lo vamos a hacer a nuestra manera. A Dios no le gustan las injusticias y por lo tanto Él tenía que mirar cómo le iba a hacer. Pero ¿qué fue lo que pasó con Jehú? Él, después de que se proclamó rey, acuérdense, ya había matado a Jezabel. Ustedes recuerden que Jezabel fue lanzada desde el balcón, fue tirada, fue atropellada por el carro de Jehú y fue comida por los perros. Eso ya se había predicho antes, porque era una mujer muy malvada. Ya había muerto Acab y Jehú era rey. Entonces Jehú manda cartas a los ancianos en Samaria para que ellos miraran qué iban a hacer. ¿Por qué? Porque los ancianos en Samaria, había 70 hijos del rey Acab. 70, hermanos, eran 70. No eran de la misma madre, eran de diferentes madres, pero eran príncipes, hijos del rey Acab. Les manda las cartas a Jehú, a los ancianos, para que ellos escogieran un rey de entre los hijos de Acab. Pero los ancianos dijeron, si Jehú ya venció a 2 reyes, al rey que pongamos también lo va a vencer. Entonces, le dijeron, nosotros no vamos a poner a ningún príncipe por rey, tú vas a ser nuestro rey. Pero aquí Jesús les manda una orden. Les dice, entonces si ustedes ya aceptaron ser mis súbditos, quiero que ustedes me manden las 70 cabezas de los príncipes de los hijos de Acab. Terrible. Imagínense, hermanos, los ancianos criaron a los niños desde pequeños, a los hijos de Acab como príncipes, y de repente ellos tienen que cortarles la cabeza para mandárselas al rey Jehú como prueba de lealtad. Es terrible, pero sin embargo aquí lo miramos en Segunda de Reyes, todo el capítulo 9 habla de eso y el 10 también. Cuando llegaron las 70 cabezas a las puertas de la ciudad, Jehú no quedó contento con eso. Después siguió en el camino y ahí encontró 40 personas que iban a visitar a la familia real. Él se los encontró y les dijo, ¿a dónde van? Dice, nosotros somos parientes del rey Acab y los vamos a visitar. Les dio cuello a todos también. A 40 personas. No conforme con eso, el rey Jehú
y dio un plan. Él dijo, ok, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, ha venido la idolatría y ahí adoraban a Baal. Dice, si el rey Acab y Jezabel eran adoradores de Baal, yo lo voy a hacer mejor que ellos. Yo voy a adorar a Baal también. Entonces el pueblo se preguntó, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Dice, yo voy a adorar mucho mejor a Baal que ellos dos. Envió cartas para invitar a todos los adoradores de Baal que se reunieran en un lugar, sacerdotes, seguidores, príncipes, todas las personas que adoraban a Baal se iban a reunir ahí, pero Jehú tenía un plan. Cuando llegaron todos ellos, que eran muchos, de acuerdo a la palabra de Dios, se reunieron ahí, y cuando estaban ahí, porque él mandó decir que iba a hacer una gran fiesta, y a todos ellos les iba a dar unos vestidos nuevos para hacer una gran fiesta en honor de Baal. A veces también nosotros participamos en ese tipo de fiestas porque nos van a dar algo. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Las personas llegaron ahí, eran bastantes, y cuando estaban todos encerrados, Jehú ya tenía 80 guerreros afuera esperándolos para que a la orden de él entraran y acabaran con todos. Cuando Jehú dio la orden, entraron y mataron a todas las personas ahí reunidas. Entonces, la pregunta de esta mañana es, ¿hacer la voluntad de Dios a mi manera o como Dios quiere que yo la haga? Ahí Jehú cometió un grave error. Él se le dio la orden de acabar con todas esas personas, pero no con engaños, no a traición. Nunca debemos de usar esos mismos métodos porque va a haber una consecuencia. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó con Jehú? Jehú, el Señor ya lo había ungido como rey de Israel, y si él hubiera actuado de manera correcta, su reinado iba a permanecer para siempre. Pero por haber hecho esto, a Jehová no le gustó y le dijo, yo visitaré la casa de Jehú y toda la sangre que fue derramada tendrá que pagarse de acuerdo a la justicia. ¿Qué fue lo que hizo Jehová? Únicamente hasta la cuarta generación permitió que fuera el reinado de Jehú y sus descendientes, y hasta ahí terminó. Debemos de tener mucho cuidado de cómo hacemos las cosas, a veces en el nombre de Dios, pero a la manera mía, a la manera nuestra. Es muy tentador hacerlo eso, pero acuérdense que tenemos que tener en mente de que va a haber una consecuencia. Vamos a ver otra historia. David. Nosotros todos sabemos la historia de David. Nosotros sabemos que él se metió con una mujer que no era de él y hubo una consecuencia, pero vamos a ver qué tan lejos llegó David. David, de acuerdo a la palabra de Dios, él andaba huyendo de Saúl porque lo quería matar, pero tanto andar huyendo y huyendo, él se cansó. Se cansó David y dijo, ¿cómo le voy a hacer? Porque ya me cansé de andarme escondiendo de Saúl. Y dio un plan, unirse al enemigo. Aquí miramos que David se unió a los filisteos. Él fue y le propuso al rey de los filisteos que si permitía él que se uniera con él. Claro que al rey de los filisteos le gustó. ¿Por qué? Porque David era un buen guerrero. Pero él tenía un plan, David tenía un plan. De acuerdo a la palabra de Dios, y ahorita les voy a dar la cita, está en, a ver, déjame mirar. En Primera de Samuel 27:9, ahí está la historia que yo les voy a contar. Llegó David con los filisteos y se unió aparentemente, entre comillas, con ellos,
pero andaban 600 personas, 600 soldados con él. ¿Cómo los iba a mantener? Difícil. ¿Por qué? Porque comemos todos los días. Entonces David ideó un plan. Él se iba hasta del otro lado del país y llegaba a las ciudades, los atacaba, les robaba la comida, el dinero y no dejaba con vida absolutamente a nadie. Dice la palabra de Dios que mataba hombres, mujeres y niños. Todo asesinaba a su paso para que no quedara ningún testigo de lo que David andaba haciendo. Terrible. Y así andaba haciendo en muchos lugares. Cuando él llegaba y se presentaba con el rey de los filisteos, el rey le preguntaba: David, ¿cómo le hiciste para tener todas esas riquezas y comida? ¿Dónde las conseguiste? Porque él lo sabía, no dejaba ningún testigo. Lo que hacía David le decía: es que yo fui a Israel y ataqué sus ciudades y los maté y me traje el botín y por eso tengo dinero. Una mentira. Pero así siguió David, manchándose las manos de sangre inocente, únicamente por él creyendo que estaba haciendo el bien. Debemos de tener muy en cuenta que eso no quedó así. David fue traicionado. Acuérdense que su hijo Absalón lo traicionó. ¿Qué fue lo que dijo Absalón? Absalón convenció al pueblo de que él podría ser mejor rey que David. Con palabras dulces, con palabras que van a estar mejor. Hermanos, ¿cuántas veces en nuestras iglesias los pastores hablando, o líderes hablándoles a las iglesias con palabras bonitas? Sería yo mejor si yo estuviera yo al frente de esta iglesia. Se llevan a toda la iglesia, se separando las iglesias, y nosotros sabemos que eso no es de Dios. Eso comenzó desde en el mismo cielo, cuando el enemigo, Lucifer, miró un trono vacío y él creía que era para él. Él decía en su corazón: si yo llego a sentarme en ese trono, ustedes estarán mejor. Hablando con los ángeles mentiras, promesas, y nosotros debemos de tener en cuenta que eso está ocurriendo también en nuestras iglesias hoy. Líderes que se levantan hablando mal del primer anciano, del pastor, hablándole palabras dulces a los feligreses, y hay separación en la iglesia y se llevan a los miembros y hacen otras iglesias nuevas. Eso no es de Dios. ¿Qué fue lo que pasó también con David cuando su hija fue violada por su propio hermano? Tenía que haber una consecuencia por él, lo que él había hecho. En toda la historia de David hubo traición, sangre, muerte, porque David había cosechado lo que él había sembrado. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿se podría haber evitado todo eso? Claro que sí. Si Jehú no hubiese hecho las cosas a su manera, si David hubiese actuado con fe y rectitud, ningún sufrimiento hubiese pasado en su casa. Pero a veces nosotros nos dejamos llevar o escuchar por palabras, por promesas que alguno de nuestros hermanos está diciéndonos, pero debemos de tener cuidado que todo eso lleva una consecuencia. Dios nos está diciendo que a través de estas historias, aun cuando termina en bendición, que cualquier acto reprobable con la justicia lo tendremos que pagar. Dios no permite la injusticia, por muy pequeña que sea, porque hay una deuda con la justicia y Dios tiene que pagar esa deuda. Vamos a mirar otro personaje más, Abraham. De acuerdo a Génesis 12:17, el padre de la fe se encontró con Faraón, y acuérdense que la esposa de Abraham era una mujer muy hermosa, la Biblia lo dice así. Yo no sé qué tan hermosa habrá sido, pero era una mujer que la deseaban muchas personas importantes, y el faraón no fue la excepción. Llegando a Egipto, le dijo Abraham a Sara:
les dices que eres mi hermana? ¿Digo una verdad o una mentira? Una mentira, porque en realidad era su media hermana, pero él estaba diciendo una verdad a medias. Y nosotros sabemos que una verdad a medias es una mentira total. Y aquí quedó en vergüenza el padre de la fe. ¿Por qué? Porque cuando Faraón se dio cuenta de que era su esposa, le dijo: ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste? Así que el padre de la fe dijo una mentira por querer salvar su vida. Más adelante vemos otra mentira más. Cuando Abraham le dijo también, Isaac también contó la misma mentira. ¿Por qué? Porque dice, si mi papá dijo una mentira, pues yo también puedo decir una mentira. Se encontró, la cita está en Génesis 26:6, cuando Isaac en Gerar mintió de la misma manera que su padre Abraham. El rey de esa región también se enamoró de Rebeca, porque también era una mujer muy hermosa, mas sin embargo se dio cuenta porque él miró que a través de la ventana, según que eran hermanos y estaban acariciando de una manera que no se acarician los hermanos, y le dijo: ¿por qué me mentiste? ¿Por qué? Porque Dios le habló en sueños y le dijo: no puedes tocar a esa mujer porque esa mujer es casada. Entonces debemos de tener en cuenta de que las mentiras, nuestras acciones, llevan a un acto de injusticia que Dios no va a dejar pasar por alto. Vemos otra historia más. Jacob. Dios había prometido que Jacob iba a ser el primogénito. Cuando Dios dice una cosa, se va a cumplir. Dios no necesita la ayuda de nosotros. Mas sin embargo aquí vemos que su madre Rebeca se prestó para el engaño y engañaron a su padre, y tuvo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? El hijo preferido de Rebeca nunca más lo volvió a ver. Nunca más. Entonces Jacob, el engañador, también fue engañado. Nosotros sabemos que en su primera noche de bodas, cuando se casó con Raquel, le dieron a otra. Entonces ahí vemos que cada acto que nosotros hacemos de engaño, de mentira, nosotros lo vamos a pagar. Tenemos que tener mucho cuidado como a veces hablamos con nuestros hermanos queriendo prometer cosas, y que yo puedo ser mejor que el hermano que está allá, y que yo puedo ser esto, que no hagan caso al pastor, que no hagan caso a esto, yo voy a ser mejor que ellos. División, y eso va a tener una consecuencia. Dios es un Dios justo y no va a permitir pasar por alto la injusticia. Lo vamos a pagar. Si vamos a ir al cielo, vamos a pagarlo aquí. Allá no lo vamos a pagar. ¿Por qué? Porque allá vamos a vivir eternamente en un mundo de felicidad. Aquí, en esta tierra, es donde vamos a pagar cada acción, cada mentira, cada mala palabra que digamos, lo vamos a pagar aquí. Nosotros miramos que Jacob, cuando él mintió por obtener la primogenitura, si Dios se lo había prometido, Dios lo iba a cumplir. Pero a veces nosotros sentimos que está llegando el tiempo y que Dios no cumple su promesa, y decimos: vamos a darle una ayudadita a Dios. Dios no necesita ninguna ayuda. Dios es justo. ¿Cuántas veces no cometemos errores? Ponernos de acuerdo, por ejemplo, cuando en nuestras iglesias, cuando hay juntas de cada mes. A veces vamos a la junta, pero antes de que llegue la junta decimos: hermanos, vamos a votar por esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Cuando ya llegó el día de la junta, nosotros ya tenemos un plan. Hermanos, no estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en ese día. Nos estamos adelantando a eso. Entonces, todo eso trae consecuencias. Y luego dice uno: bueno, pero terminó en bendición. Sí, terminó en bendición. Por ejemplo, José fue vendido por sus hermanos en Egipto. Terminó siendo una gran bendición. Pero claro, Dios tenía que obrar. A veces obligamos a Dios a obrar a modo de que termine en bendición cuando hubo una injusticia. No debemos de permitir que el enemigo obre de una manera u otra
a modo de que nosotros nos sentimos culpables por algo que hemos hecho. Todo el tiempo miramos que Dios está arreglando lo que nosotros descomponemos. Recuerden, hermanos, que aquí, en esta tierra, nuevamente lo vuelvo a repetir, vamos a pagar cada injusticia que hagamos. Cada mal que hagamos, lo vamos a pagar aquí. Para que cuando vayamos al cielo, vayamos libres de culpa. En Efesios 4:25 nos dice, ¿qué me quiere leer la cita de Juan 14:30? Esa cita está muy importante para todos nosotros. Juan 14:30. No hablaré yo mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada sabe. ¿Quién dijo esas palabras, hermano? Jesús. ¿Por qué dijo? Porque él sabía que él era una persona inocente, limpio de toda acusación del enemigo. Por eso, nosotros no debemos de tomar ejemplos de David, porque cuando se escuchan las historias de David, todos quisiéramos ser como David, todos quisiéramos ser como Salomón, pero aquí nosotros vemos que ellos fueron hombres pecadores como nosotros, y el único ejemplo a seguir es Cristo Jesús. Vemos una historia también en que David andaba huyendo de Saúl y llega a una ciudad donde había muchos sacerdotes, llegó a esconderse ahí y llega y dice que él quiere comida para sus soldados. Le dice el sacerdote, ¿Cómo que viene sin alimento? Dice, sí, es que vine a hacer un mandado del rey. Bueno, dice, no tengo comida, pero tengo los panes de la preposición. Yo creo que de una manera santa voy a alimentar a tus hombres. No debo de hacerlo, pero lo voy a hacer. Los alimentó, pero de repente le dice David, oye, ¿y no tienes una espada por ahí que me des? ¿Cómo que no tienes una espada? Dice, no, es que salí tan deprisa a cumplir un mandato del rey que ni tiempo me dio de agarrar una espada. Mentiras, hermanos, mentiras. Entonces le dice al sacerdote, tengo ahí la espada que tú le quitaste a Goliat, la espada de Goliat. Bueno, pues dámela, con esa es más que suficiente. Pero alguien estaba escuchando esa transacción. Va y le cuenta a Saúl que había un complot en contra de él. Llega Saúl, manda ahí y mandó matar a todos los habitantes de la ciudad, incluyendo sacerdotes, mujeres y niños, porque se rebelaban en contra de él. Una mentira acarreó una gran tragedia. A veces se nos hace fácil mentir. A veces se nos hace fácil hacer buenas obras, entre comillas, en el nombre de Dios. Debemos de tener mucho cuidado, porque eso no quedó impune. Recuerden cuánto sufrió David después. Todo a causa de los pecados que él había cometido. En esta mañana debemos de reflexionar en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado chismes, argumentos de algunos de nuestros hermanos y ni siquiera sabemos si es verdad o es mentira? Y lo creemos así. Que Dios nos libre y que Dios nos mantenga de parte de la justicia, porque de acuerdo a las palabras de nuestra hermana Elena G. de Guay, Dios necesita hombres y mujeres de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Vamos a mirar la cita de Efesios que mencioné, capítulo 4, versículos 25 hasta el 31. ¿Quién me quiere leer con voz potente esa cita, por favor? Efesios 4, del 25 al 31.
Efesios 4, 25 al 31. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Aireaos, pero no pequéis, no se ponga. De acuerdo a lo que acaba de hablar nuestro hermano, lo que acaba de leer nuestro hermano Bellman, lo que debemos de hacer nosotros como iglesia, orar unos por los otros. No quiere decir que no nos vamos a enojar porque somos seres humanos, pero debemos de orar unos por los otros para estar unánimes en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos difíciles, porque sabemos que vienen tiempos muy difíciles para todos y cada uno de nosotros. Que Dios nos dé la fe, que nunca nos falte la fe para seguir manteniendo fieles hasta su segunda venida. Que Dios los bendiga. Ahora, después de este sermón, vamos a buscar el himno 122. Vamos a tratar de cantarlo porque no es muy conocido, pero vamos a cantar 122. Amante Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu perdón y porque, Señor, sabemos que vivimos en un mundo de pecado. Perdona, Señor, cuantas veces y muchas veces te hemos ofendido, hemos hecho algo que no es justo, pero, Señor, sabemos que tú eres un Dios justo y perdónanos, Señor. Pero queremos ir al cielo
libres de pecado y queremos, Señor, que tú nos prepares para ese día, porque sabemos que tu venida está muy cerca. No permitas que a ningún adventista en todo el mundo le falte la fe. Que en aquel día, Señor, todos podamos decir, este es mi Dios, Él lo hemos esperado y Él nos salvará. Te damos gracias por tan grande promesa. En Jesús te lo pedimos. Amén.